Job capítulo 40, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, que te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, Cíñete ahora, como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré. ¿Qué podrá salvarte tu diestra? He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los muslos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las montañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre del río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante? ¿Llorará su nariz? Leímos hasta el versículo 24. Aquí Dios continúa hablando con Job, y cuando empieza a hablar con Job acá, le hace una pregunta. ¿Y qué dice Job? Mi mano pongo sobre mi boca. En ese capítulo creo que hay algo que habrá llamado mucho la atención. Muchas personas, cuando llegan a este capítulo, les llama mucho la atención el behemoth. Aquí habla del behemoth. Un animal muy, muy grande. Muy, muy grande. Recuerdo cuando era niño, cuando yo era niño, en esa época, no sé si en todos los países, pero hay una chocolatina que se llama Jet. Y bueno, esa la venden en mi país, no sé si la vendan en otros países, pero esa chocolatina adentro traía unos stickers, no eran de pegar, sí eran de pegar, pero tocaba echarles colbón, echarles pegante. Traían unas laminitas con diferentes animales y por detrás aparecía una historia. Recuerdo que uno de los más difíciles de conseguir era el dodo, así el dodo. Y ese dodo, ¿por qué era difícil de conseguir? Casi no salía. De ese muy pocos imprimían. Y pues había un mercadeo con esas fichitas, con esos uno conseguía el álbum y uno empezaba a llenar. Para llenar el álbum tenía uno que comprar chocolatinas. Compraba chocolatinas para sacarles esa laminita para pegarla. Pero uno leía la historia. Y el dodo era muy difícil. Recuerdo que una vez logré ver una ficha del dodo y decía que era un animal que se extinguió. Un animal que existió hasta hace como 150 años, más o menos. No, 120 años así, existió el dodo. El último dodo que hubo sobre el planeta Tierra. Y se extinguió a principios de los años, como en la Primera Guerra Mundial, por ahí, por esa época, se extinguió el dodo. Pero existen
existen pues los huesos, el pico, existe ese tipo de cosas del dodo, pero se extinguió. Mientras yo era niño, recuerdo haber escuchado de otros que también se extinguieron. Así, mientras iba creciendo, entonces tal especie está en vía de extinción. Pero entonces ya las personas no querían que pasara lo que pasó con el dodo. ¿Y qué hacían? Empezaron a cultivar el águila calva, creo que fue una. Bueno, un águila, no sé cuál águila, pero un águila estaba a punto de ser extinguida. Entonces empezaron a criar, a hacer como criaderos para reproducir, para que no se extinguiera, porque ya quedaban muy pocos. Pero antiguamente no pasaba eso. El dodo, por ejemplo, en la época que se extinguió, vivió el último y no se reprodujo, no lo cuidaron de que no se extinguiera y se extinguió. Entonces, en este caso, aquí se habla del behemoth. Era un animal como muy grande, ¿no? Vamos a leer como la descripción. El versículo 15 lo nombra, ¿no? Dice el versículo 15, he aquí ahora behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey, he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá se echará debajo de las sombras. El solo hecho de que diga que la hierba se hizo para él es el principio. Dios hizo un animal muy grande que comía hierba, como el buey. El buey, muy popular, muy común. Pero el behemoth era algo rara vez se podía ver. Rara porque era un animal muy grande. Pero dice que sus músculos estaban entretejidos. Eran más o menos así como los músculos de él eran como el abdomen de nosotros. El abdomen de nosotros es una serie de músculos entretejidos que permiten flexibilidad, pero a la vez permiten mucha fuerza. Entonces lo que está describiendo aquí Dios es un animal muy grande, muy fuerte. Ahora en ese momento existe, no, ya no existe. Ya en ese momento no tenemos al dodo, así como no tenemos al dodo, así tampoco tenemos al behemoth. Entonces cuando hay personas que hablan sobre los dinosaurios, ¿existieron o no existieron? Sí existieron, sí existieron. Entonces cuando los dinosaurios no es un invento como de los evolucionistas, no. Sí hay cosas que los evolucionistas inventaron que no existen. Los animales grandes, gigantes que existieron, están sus huesos y no son fabricados, son huesos. Hay museos donde están guardados los huesos de animales gigantes. Ciertamente muchos fueron recreados, muchos de sus huesos si son falsos, son armados por el hombre. En relación a un hueso han sacado el resto, a veces, de algunos animales. Por ejemplo, algo falso que las personas con la teoría de la evolución quisieron como dejar en evidencia, pero era falso. Es el punto intermedio. No sé si escucharon el eslabón perdido. No sé si escucharon esa expresión de el eslabón perdido. ¿Por qué llamaban así a qué llamaban el eslabón perdido? Era en la teoría de la evolución hizo falta algo. ¿Qué hacía falta? Encontrar algo que fuera intermedio entre el hombre y el simio. Porque la teoría de la evolución decía que nosotros venimos de los simios. Pero entonces el eslabón perdido era lograr encontrar un cráneo que fuera casi como el del humano, pero un poco más parecido al del simio. Pero que tampoco fuera el del simio, sino como que fuera un punto intermedio. Nunca se encontró. Algunas personas pensarán, pero yo he visto dibujos. Sí, hemos visto dibujos, pero realmente no hay. Más o menos a mediados de los 50, alguien recreó todo el cráneo del eslabón perdido del hombre neandertal. No sé si han oído el hombre neandertal. Si han oído, ¿no? Alguien recreó así todo el cráneo. Entonces, en el museo se exhibía y la gente, wow, sí, la evolución es verdadera. Por fin apareció algo intermedio, algo que hace miles y miles de millones de años.
Resulta que entre toda esa reconstrucción, lo único verdadero era un diente, había un canino. Entonces de ese canino, era un canino que no tenía el tamaño de un ser humano, pero tampoco era de un chimpancé. Entonces de ese canino, una persona empezó a fabricar, así el resto del cráneo, empezó a fabricarlo, empezó a fabricar y ¡oh! Sacó de un colmillo, sacó un cráneo. No sé si se dan cuenta de lo que les estoy diciendo. Fue una mentira, un engaño. Pero esa persona, cuando hizo ya su estatua, entonces las personas, los antropólogos, wow, lo felicitaron. Pero todo era mentira, todo fue recreado de un colmillo. Ahora, con la nueva tecnología, se verificó, ni siquiera ahora, eso fue en los 80, se verificó el ADN de ese colmillo y resultó ser el colmillo de un marrano. Era el colmillo de un cerdo. ¿Cómo se dice en Argentina? Chancho, ¿no? El de un chancho. Era el colmillo de un chancho, de un cerdo, pig, en inglés. Así, chancho, cerdo, marrano, así. Era un colmillo de esos. Y de ese colmillo que hicieron toda una historia. Era mentira. Todo eso que era, mentira. Pero el ser humano, como quiere ver las teorías que el mismo ser humano se ha inventado, quieren que sea una realidad. Entonces ha trabajado alrededor de esa imaginación para volverlo como si fuera una realidad. Pero es pura imaginación del ser humano.